El módulo número 2 está dedicado a una mirada a la sociedad panameña. Inicia con el estudio del Panamá precolombino, luego las instituciones coloniales, el periodo de Unión a Colombia y republicano, donde veremos, por ejemplo, el ascenso de las capas medias desde los años 1925 en adelante, el golpe de Estado de acción comunal, la invasión a Panamá y graves problemas que debatimos hoy día en nuestro país. A su consideración, el módulo 2 del curso de Historia de Panamá en el mundo global de la Universidad de Panamá. Todo inicia en 1501, cuando los españoles llegan al Istmo de Panamá por una expedición liderada por Rodrigo de Bastidas. Luego, Cristóbal Colón llegó en su cuarto viaje. El istmo ya estaba poblado por los pueblos originarios que los españoles le dieron el nombre de indios cuevas, ya que la mayoría vivían en cuevas. La ocupación del Istmo de Panamá por los primeros aborígenes panameños ocurrió entre los años 11.000 y 10.000 a.C. Este periodo se divide en 4 etapas. La primera, que es conocida como caza, recolección y pesca, va del año 10.000 a 3.000 a.C. Es el periodo más antiguo y es conocido también como la Edad de Piedra. En este, el hombre vivía como nómada y dependía de frutos que podía recoger de plantas silvestres, de la pesca y de las conchas y mamíferos que podía cazar. Agricultura formativa. Es la segunda etapa, que va del año 3000 al año 1500 a.C. En esta, el hombre continúa su evolución y pasa a una agricultura de tubérculos. Agricultura establecida. Es la tercera etapa, que va del año 1500 a 300 a.C. En Panamá se dio la agricultura intensiva de maíz como principal cultivo, asociado con cultivos de frijol común y probablemente aguacate. Esto le permitió al hombre panameño asentarse y pasar de una agricultura inicial o formativa a una agricultura establecida. Agricultura extensiva. Es la última etapa, que va desde el año 300 a.C. hasta la conquista. Esta etapa coincide con la llegada de los conquistadores españoles. El hombre panameño ocupaba grandes aldeas agrícolas rurales organizadas, las que contaban con una alta densidad poblacional. Una vez llegados los europeos, esta situación duró poco tiempo, toda vez que en las primeras décadas la mayoría de los pueblos indígenas habían desaparecido. Cabe resaltar que los pueblos indígenas que habitan en Panamá no son descendientes directos de los pueblos originarios que poblaban el istmo al arribar los españoles, sino que proceden de diferentes regiones de Centroamérica, particularmente de Nicaragua, Costa Rica y Colombia. La conquista y colonización española en América fue inicialmente una acción militar. Cuando se alcanzó el dominio de la población nativa, los españoles procedieron al control político, económico y administrativo. Para administrar las riquezas, el territorio y la población en América, la corona creó diversas instituciones políticas. El rey era la autoridad principal de todas esas instituciones, al poseer el control absoluto sobre los territorios conquistados. Él era el único que podía nombrar funcionarios y autoridades civiles, militares y religiosas. Después del rey le seguía el virrey. Este se desempeñaba como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y presidente de la Audiencia Virreinal. Además, tenía entre sus funciones la organización de expediciones para conquistar nuevos territorios, la regulación de las explotaciones mineras y la acuñación de moneda. Durante la época colonial se crearon en América 4 virreinatos. El Virreinato de Nueva España fue creado en 1535. El Virreinato del Perú se estableció en 1543. El Virreinato de Nueva Granada se fundó en 1717 y el Virreinato de La Plata se creó en 1776.
Otra de las instituciones creadas en América para el control y administración de las colonias fue las Capitanías Generales. Esta era una entidad subalterna del virreinato, nombrado por el rey, y tenía facultades muy amplias para ejercer su autoridad. Las gobernaciones eran instituciones de carácter político y administrativo, dependientes de las reales audiencias y del virrey. Los gobernadores fueron las figuras más relevantes durante los primeros años de la conquista. Tal fue el caso del gobernador Pedro Arias Dávila, en Panamá. Por último, tenemos a los cabildos. También eran llamados ayuntamientos. Sus funciones consistían en organizar la policía local, asegurar el abastecimiento de alimentos, comercial y realizar obras políticas. También las reales audiencias, que esta era una institución que tenía como función principal la administración de justicia. Algunas de las reales audiencias del siglo XX fueron las de Santo Domingo, que es actualmente República Dominicana, la de México, la de Panamá, la de Lima y la de los Confines o Guatemala. Los españoles implantaron un nuevo sistema social en las regiones que dominaron. Con esto, ignoraron las clases predominantes en las sociedades indígenas y se colocaron ellos como los dueños y señores de las tierras y sus habitantes. El nuevo orden social estuvo marcado por la violencia de la clase dominante hacia sus subordinados. Durante el periodo colonial, la sociedad se estructuraba en grupos diferenciados por su origen. Los principales grupos eran los españoles peninsulares, los criollos, los indígenas, los mestizos y los pardos. Este último grupo incluía negros, mulatos y zambos. Los peninsulares y los criollos eran la clase dominante, ya que tenían contacto directo con el rey y gozaban de todos los privilegios. Seguido de estos, los mestizos se encontraban. Estos tenían más posibilidades de ascender socialmente que los indios, mulatos, zambos y negros. Aunque no eran personas ricas, al menos no estaban tan sujetas al poder de los propietarios de las haciendas. En los peldaños más bajos de la escala social se hallaban los indígenas, mulatos, zambos y negros. Estos grupos estaban sometidos a trabajos forzados, tenían escasa libertad de movimiento e incluso su vestimenta estaba reglamentada. La variedad de grupos étnicos dio origen a un sistema con una alta influencia del genotipo racial. Por ello, los blancos peninsulares tenían todos los derechos y eran los que tenían el acceso a la alta burocracia estatal. En este periodo se daban confrontaciones entre los blancos peninsulares y los blancos criollos, ya que a los criollos no se les daba acceso a las posiciones más elevadas de la estructura política colonial. Aunque en este periodo los criollos lograron amasar fortunas, aspiraban al poder político de los peninsulares. Y así como los criollos aspiraban al poder político, los mestizos y mulatos aspiraban al poder económico de los criollos, ya que los mestizos y mulatos tenían el derecho muy restringido porque no podían contraer matrimonio con blancos ni podían asistir a los centros de enseñanza de los blancos. Su derecho a la propiedad estaba limitado y solo podía ejercer cierto tipo de oficio. En cuanto a los negros, la mayoría eran negros que fueron esclavizados, pero había negros libertos y también descendientes de los negros cimarrones. Durante el siglo XVI, la actividad de los negros cimarrones era en asalto de caravanas que transportaban oro y plata, y también al secuestro de mujeres para pedir rescate o forzarlas como parejas sexuales. En el siglo XIX, Panamá se independizó de España y se unió a Nueva Granada con el fin de adquirir protección, pero la estructura social de Panamá se mantuvo inmóvil, a pesar del gran impacto que tuvo en el mismo la construcción del ferrocarril transísmico y el inicio de la construcción del canal por los franceses. La única transformación significativa que hubo en el siglo XIX fue la abolición de la esclavitud en 1852. Con la firma del Tratado Hay-Bono-Varilla, se inicia la construcción del Canal de Panamá por los estadounidenses, y debido al requerimiento de la mano de obra, la población de Panamá aumenta significativamente, pero el impacto no solamente es desde una perspectiva étnica, sino también cultural, ya que después de finalizar la construcción del canal, muchos haitianos y sus familiares se quedaron en Panamá y mantuvieron sus costumbres, tradiciones y el inglés como primera lengua. Y por ello se establecieron entonces una gran cantidad de escuelas bilingües como el Colegio San Vicente de Paúl, Panama School, Colegio Saint Mary y el Colegio Paulino San José. El principal asentamiento de los haitianos fue en Colón y sería una provincia totalmente bilingüe.
y se le llamaba chombos para diferenciarlos de los descendientes de los esclavos negros traídos al istmo durante la época colonial española. Y debido a los descendientes de la población haitiana, Panamá fue considerada una sociedad bilingüe hasta 1980, que fue cuando perdió esa condición debido a los cambios del plan académico del Ministerio de Educación. El golpe de Estado de 1968 fue un movimiento que ocurrió en un contexto de políticas provenientes por los Estados Unidos, trayendo contradicción en la sociedad panameña. Este movimiento fue dirigido por la Policía Nacional, donde tomará el cargo José Antonio Ramón Cantera en 1958. La Policía Nacional ascenderá a Guardia Nacional. En el contexto internacional causó una gran influencia, ya que hizo despertar la conciencia de América Latina, inquietando a los Estados Unidos al afectar sus intereses en cuanto a su dominio sobre el continente. Al ver cómo Uruguay, Chile, Guatemala, Honduras y El Salvador realizan su golpe de Estado. En cuanto a las causas internas del golpe de Estado, podemos mencionar que uno de ellos fueron las discrepancias políticas entre el Partido Liberal y el panameñista, donde en la lucha por los intereses comerciales y financieros se dan grandes enfrentamientos en las elecciones, donde ocasionan varias muertes y heridos, así como también movimientos obreros, movimientos campesinos e indígenas y movimientos estudiantiles, cívicos y patrióticos. Algunas consecuencias luego del golpe de Estado que podríamos mencionar serían que las capas medias asaltan el poder político. Se oficializa también la lucha por la soberanía. Se amplía la cobertura de la salud pública y la educación pública. Se funda el Instituto Politécnico de la Universidad de Panamá, base de la futura Universidad Tecnológica de Panamá. Se promulga el Código de Trabajo. Se amplía y se consolida la Caja de Seguro Social. Se establece el control de precios sobre la canasta básica alimenticia y de las medicinas. También se firman los tratados del Canal de Panamá. Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar los cambios en el crecimiento del papel de la mujer en el mercado laboral. Con el desarrollo económico de la República de Panamá, las capas medias crean en 1925 el movimiento nacionalista llamado Acción Comunal, formado por un grupo de jóvenes profesionales panameños, donde principalmente se destacan los hermanos Arnulfo y Armodio Arias Madrid, así como también José Dolores Moscote, Guillermo Andreu, Manuel María Valdés, Diógenes de la Rosa, entre otros. Este movimiento estaba inspirado en un sentimiento de patriotismo, actuando en defensa por las instituciones nacionales, las cuales eran dirigidas mayormente por los estadounidenses. Producto del crecimiento en la conciencia nacionalista, ocurren los sucesos del 9 de enero de 1964, cuyo objetivo era reclamar la presencia de la bandera panameña en el territorio conocido como la Zona del Canal. Posteriormente, el 2 de enero de 1931, Acción Comunal encabeza el primer golpe de Estado, siendo este el primer levantamiento armado en la historia republicana con el fin de acabar con las injusticias políticas de la época. Finalmente, con 3 grupos de asalto, toman los cuarteles, centros de comunicaciones de la ciudad y por último el Palacio Presidencial, logrando la renuncia del presidente Florencio Arosemena, tomando el poder Armodio Arias Madrid de 1932 a 1936, Juan Demóstenes Arosemena de 1936 a 1940 y Arnulfo Arias de 1940 a 1941. Donde gracias a este periodo se funda la Universidad de Panamá, la Escuela Normal de Santiago de Veraguas, se firma el Tratado Arias-Roosevelt de 1936, la creación del Movimiento de Acción Comunal, el Frente Patriótico de la Juventud y la Federación de Estudiantes de Panamá, solo nos demuestra una vez más que el pensamiento más lúcido y coherente del nacionalismo panameño sale de la esfera estudiantil y se torna en vanguardia en defensa del interés nacional. Olmedo Beluche. La invasión de los Estados Unidos ha sido un hecho que nos ha marcado significativamente como país e incluso hoy día podemos seguir observando sus consecuencias. La relación entre Panamá y Estados Unidos inicia desde aquel momento donde se da la separación de Panamá de Colombia, ya que Estados Unidos ofreció a Panamá apoyo a cambio de conseguir una fracción de territorio para construir el Canal de Panamá.
El Canal de Panamá daba muchos beneficios, pero estos beneficios no eran dirigidos al pueblo panameño, sino hacia los estadounidenses, lo que ocasionó muchas protestas. Y posteriormente, en el año 1977, se firma el Tratado Torrijos-Carter, que establecía que el pueblo panameño iría recuperando poco a poco el Canal de Panamá. Manuel Antonio Noriega era mano derecha del general Omar Torrijos y dirigía el servicio de inteligencia de la Guardia Nacional, que se encargaba de eliminar a los rivales de Torrijos. Con la lamentable muerte del general Omar Torrijos, en julio de 1981, Manuel Antonio Noriega toma el dominio de Panamá, donde años después la administración de Ronald Reagan en 1987 solicita su destitución e impone sanciones económicas para Panamá con base al blanqueo de dinero, al narcotráfico y al tráfico de armas. Noriega buscaba desatar ese sentimiento antiestadounidense en Panamá, lo que causó aún un mayor disgusto en los Estados Unidos. Nuestros factores políticos y económicos crearon las condiciones que facilitaron la invasión de los Estados Unidos en 1989. Algunos de los efectos de la invasión que podemos observar es que las fuerzas de defensas fueron destruidas. Se inicia un proceso de degeneración de las condiciones de vida de la población. Las riquezas son pésimamente mal distribuidas, las personas pobres se hacen cada vez más pobres, mientras que los ricos se hacen cada vez más ricos. Muchos servicios públicos, los sistemas de educación, los servicios de agua potable, los servicios de salud se fueron degenerando poco a poco, y aún en nuestro diario vivir, en nuestro presente, podemos observar estas secuelas. Y una de las más tristes, que también se da con mucha frecuencia a la actualidad en nuestro 2020, es la corrupción. Y hoy podemos observar cómo en medio de una pandemia, de cómo en medio de una crisis económica, muchos políticos están utilizando la necesidad del pueblo simplemente para llenarse en sus bolsillos, como diríamos en buen panameño. Un punto clave de nuestra historia ha sido el Tratado Torrijos-Carter en 1977, donde Panamá para el 31 de diciembre de 1999 exige la zona del canal y toma el dominio completo de esta. Es decir, pasamos a una nueva etapa, pero esta etapa también nos acomete ciertas directrices que nos corresponden como país, que hasta el día de hoy no hemos sido capaces de establecer. Por ejemplo, un pleno desarrollo económico en todo el territorio nacional. Como sabemos, la mayoría de las riquezas del canal son mal distribuidas entre toda la población. Como Panamá es uno de los países con las mayores tasas de desigualdad. La consolidación institucional de la democracia y una plena neutralidad en toda la República de Panamá. Es decir, podemos ver que no hemos cumplido estas tareas por efectos como la corrupción, por efectos políticos. También hemos visto cómo ha mermado la lucha por consolidar nuestra identidad nacional, gracias a las consecuencias políticas, económicas e ideológicas que nos ha dejado la invasión de los Estados Unidos.